la senda alumbre le limpie con su rayo de poder. Si este llamamiento quieres contestar, da la luz, da la luz. Por tu vida Cristo debes ofrendar, da la luz, da la luz, da la luz. Medio pie, haz que brille por doquier, que la senda alumbre le limpie con su rayo de poder. Que la gracia abunde, pide la oración, da la luz, y que Cristo reine en cada corazón, da la luz, da la luz. Da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre le limpie con su rayo de poder. Nunca nos cansemos de esta gran labor, da la luz, da la luz. Llevaremos joyas para el Salvador, da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre le limpie con su rayo de poder. Muy bien, ahora hermanos, vamos a dejar el lugar, hermanos, que venga y nos predique, ¿verdad? Que Dios sobre nuestros corazones y que podamos nosotros también prestar atención a ello, ¿verdad? Muy bien, buenas noches hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta noche, en este primer día, ¿verdad?, de la conferencia misionera. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias allá en Mateo 28, Mateo 28, Mateo capítulo 28. Les voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Mateo 28, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios allá en Mateo 28, Mateo capítulo 28, y vamos a leer del versículo 19 y versículo 20, solamente dos versículos, dos textos, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí lo tienen? No trajeron ánimo esta noche, ¿verdad? ¿Sí lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, todos juntos, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero hablarles en esta noche, en estos breves minutos, acerca de la misión y los deberes de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado y cuál es el deber de la iglesia, verdad? En pocas palabras, vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia ante un mundo que no tiene a Cristo. ¿Cuál es esa responsabilidad que Dios le da a la iglesia? ¿Cuál es esa responsabilidad que Dios le encargó a la iglesia ante un mundo que no tiene a Cristo? Y vamos a ver a través de la palabra de Dios el trabajo, la misión, la responsabilidad que Dios le dio a la iglesia de ir y predicar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por su bendición. Espíritu Santo, pido que usted nos limpie de todo mal, de todo pecado, todo lo que estorba.
que podamos oír su voz, Señor. Espíritu Santo, habla a través de tu siervo, obra, Señor, mientras hablo a los oídos, tú habla al corazón, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, a la luz de tu palabra, la responsabilidad que tenemos como iglesia ante el mundo que se pierde sin Cristo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Reúnete con nosotros y recibe toda la honra, la gloria y la majestad que solo usted merece y nadie más. Le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, gracias. Dice la palabra de Dios allá, hermanos. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dio a su iglesia, que es el cuerpo de creyentes reunidos aquí en este lugar, creyentes convertidos a Cristo. El Señor nos dio a su iglesia la responsabilidad de predicar el evangelio del reino de Dios y de hacer discípulos en todo el mundo, enseñándoles exactamente lo que Él ya nos había enseñado en su ministerio mientras Él estuvo en la tierra durante el Antiguo Testamento. Todo el tiempo el Señor ha pensado en la salvación de las naciones, en la salvación del mundo, en la salvación de aquellos que no tienen a Cristo. En el pasado, Dios pensó en Israel para poder llevar el evangelio al mundo, pero hoy en esta época en que vivimos, Dios le dejó la responsabilidad a la iglesia. Dios le dejó la responsabilidad a nosotros que estamos hoy. Los ángeles quisieran predicar este mensaje, pero Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad de predicar el evangelio. La misión no terminó solo con Jesús y sus discípulos, no terminó con los apóstoles que murieron como mártires, no terminó con la iglesia primitiva que pagó un precio por la salvación de las almas perdidas. La iglesia hoy, en generación que va transcurriendo, el Señor nos da la responsabilidad de alcanzar a las naciones con el evangelio. Él prometió que en esta tarea que nos dejó, Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió que nos acompañaría. Él nos prometió su presencia, prometió que nos daría las herramientas, que nos capacitaría, que nos daría la sabiduría, que nos daría los recursos, que nos daría la metodología para llegar hasta lo último de la tierra. Quizás podríamos pensar, qué tarea tan grande nos dio Dios. Qué tarea tan grande nos encomendó de ir hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, y dejar este trabajo a la iglesia. Pero Él no nos dejó solos. Él nos da de su presencia, Él nos da de su poder, Él nos dará todo lo necesario para llevar a cabo la tarea de alcanzar al mundo para Cristo. Si usted llegó a pensar que usted no tiene esa responsabilidad, usted está equivocado. La iglesia, si usted es parte de la iglesia, si usted ha sido salvo y bautizado, esta gran comisión es para usted. Esta gran comisión es para mí. Esa gran comisión de ir a las naciones, de llevar el evangelio, de compartir la palabra de Dios, es para usted y para mí. La predicación del evangelio no solamente es local en nuestra Jerusalén, también es mundial, es a todas las naciones. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, dice versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio, que dice, a toda
criatura. En Mateo 24 dice la Biblia, y mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda alguna, el Señor nos dejó la responsabilidad de alcanzar nuestra comunidad, de alcanzar más allá de nuestros límites, mientras alcanzamos las almas en nuestra localidad. Él también quiere que estemos pensando en los lugares donde físicamente nosotros no podemos llegar. Y es por eso, ¿verdad?, que como dice el título de la conferencia, ¿verdad?, dice a paso con el Evangelio por todo el mundo. Porque sí es cierto, nuestros pasos pueden ir aquí en nuestra comunidad, nuestros pasos pueden ir aquí en nuestro vecindario para dar el Evangelio, pero donde ya no podemos llegar físicamente, puede llegar nuestro dinero, puede llegar nuestras ofrendas a la obra misionera, a aquellos hombres, familias dispuestos a ir a otros lugares y compartir el Evangelio. El apóstol Pablo les hizo saber a Festo, gobernador de Judea, y al rey Agripa, que Jesús lo había enviado para que abriera los ojos de la gente a fin de que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que recibiera por medio de la fe en Cristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Véalo conmigo allá en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo entendió la tarea. Inmediatamente después de convertirse a Cristo, él empezó a llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Hechos capítulo 26. Ahí vemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26. Él está en su defensa ante el rey Agripa y ante Festo, el gobernador de Judea. Y mire lo que dice en el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Dice, Pablo está contando, relatando su conversión cuando él vino a Cristo. Vamos a leer ahí, dice la Biblia, allá desde el versículo 12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor le dice a Pablo, Pablo, ahora yo te he librado y de tu pueblo y de los gentiles, dice, a quienes ahora le dice Dios, yo te envío. Amén. Él nos ha enviado, Él nos sacó del mundo, ¿sí me está siguiendo? Amén. Él nos rescató Amén. De nuestra vana manera de vivir. Dice la Biblia que antes de conocer a Cristo estábamos sin Dios en el mundo, perdidos, errantes. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, ahí en Efesios capítulo 2. Y dice la Biblia que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Pero Él nos rescató
Y ahora que Él nos rescató, ahora que Él me salvó, dice, de esa gente de la cual yo te saqué, le dice a Pablo, ahora yo te envío a ellos. ¿Sí me estás siguiendo? De ese mundo que Dios nos sacó, de ese pecado de donde Él nos rescató, lo hizo con un propósito, lo hizo para que ahora nosotros vayamos a ellos y les llevemos el mensaje de salvación y que se arrepientan de sus pecados y que puedan conocer que no hay religión que salve, que no hay religión que cambie su vida, que ellos puedan conocer que en Cristo, solamente en Cristo, hay perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nada más en Cristo hay salvación. Amén. Y el mundo tiene que conocer esta verdad que fue revelada a usted y a mí, esta verdad que ya usted no es ignorante y por lo tanto tenemos que tomar nuestra responsabilidad como iglesia e ir y proclamar el mensaje Amén. De salvación. Amén. Pero no solamente a donde pueden llegar nuestros pies, también a donde no puede llegar. También a donde yo no puedo ir físicamente, donde hay misioneros visitando iglesias para llegar a sus campos. Hoy en día vivimos algo histórico en nuestro país. Antes, si hablaban de misioneros, pensábamos en güeros, ¿verdad? Pensábamos en esa gente de ojos, ¿verdad? Azules o verdes, ¿verdad? Con dólares para ir a otras partes del mundo. Y gracias a Dios por la bendición que Dios nos envió misioneros. Amén. Pero escúchame bien, dice la Biblia, de gracia recibisteis, dad de gracias. Ahora es nuestro tiempo. Ahora nos toca a nosotros responder con ese amor con que nos amaron, con esa pasión con que vinieron a nosotros y nos dieron el evangelio. Ahora es tiempo que despertemos del sueño, de esa apatía, de esa indiferencia y nos demos cuenta que hay un mundo clamando que alguien les predique el evangelio. El Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos blancos, listos para la siega. El problema es que hemos caído en apatía, en indiferencia. Y hoy en día estamos tan fríos en cuanto a la predicación del evangelio. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, también escribió, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué muchos cristianos no predican el evangelio? Porque se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan de tener a Cristo, se avergüenzan de ser salvos, se avergüenzan de conocer la palabra de Dios y les da vergüenza. Pero Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando yo era pequeño y recordar, ¿verdad? En pocas ocasiones mirar a mi papá, ¿verdad? Fumando un cigarro y no podía dejar de fumar, de tomar. Y un día llegó un misionero, ¿verdad? Que se llamaba Rafael Canadá. Y él le dio el evangelio. Le habló de Cristo y él fue salvo y se convirtió y vino a los pies de Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Y él se convirtió de su pecado, de su maldad a Cristo. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? A los 15 años murió de enfisema pulmonar. ¿Qué hubiera pasado si alguien no lo hubiese predicado? ¿Qué hubiera pasado si alguien no le hubiera dado el evangelio? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarían nuestras generaciones si un día el evangelio no hubiese sido predicado? Si el evangelio no hubiese llegado a nosotros, nunca habríamos conocido esa verdad tan hermosa, esa verdad tan preciosa, esa verdad que cambió nuestras vidas, que transformó nuestros corazones, que cambió toda nuestra existencia. ¿Sí me estás siguiendo? Yo no me arrepiento de haber crecido dentro de la iglesia, haber conocido a Cristo. Es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Tener un hogar cristiano, un hogar donde podemos ver el poder de Dios para salvación. Pero ese mismo poder que te salvó,
ese mismo poder de salvación necesitan cientos de familias allá afuera que no tienen a Cristo. Donde el alcohol está destruyendo familias, donde las drogas están destruyendo familias, un mundo de cabeza, un mundo lleno de violencia, un mundo en las garras de Satanás y del pecado, donde la solución no es un mejor gobierno, la esperanza de México no es el partido político, no es el presidente de la República, y con todo respeto lo digo, la solución para nuestro país es la predicación del Evangelio. Amén. Que conozcan a Cristo y que otros países del mundo sumergidos en maldad conozcan a Cristo. El Evangelio es el mensaje de Dios acerca de cómo vendría la salvación a la humanidad. Escúcheme bien, 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo nos declara el Evangelio y dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que necesitamos predicar. Es el Evangelio que la gente necesita. Yo he predicado en las calles y le he preguntado a personas que dicen, soy evangélico, ¿y qué es el Evangelio? Ni siquiera saben qué es el Evangelio. Pero usted y yo tenemos el Evangelio. Amén. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. La iglesia, hermanos, tiene una responsabilidad tan grande con el mundo. La iglesia, hermanos, a través de las Escrituras, el Señor nos muestra en diferentes figuras lo que la iglesia es para este mundo, lo que la iglesia es para el perdido. Número 1, vaya conmigo allá a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5. Mira, por favor, en el versículo 13. ¿Ya están ahí? Amén. Lean todos conmigo, por favor, el versículo 13. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, el cristiano, es la sal de la tierra. ¿Sí me están siguiendo? La sal, hermanos, se usa para muchas cosas, no solamente para darle sazón a la comida. En la antigüedad, la sal se usaba cuando no había refrigerador, ¿verdad? Para poder conservar la carne, ¿verdad? Se salaba la carne para conservarla, para que no se echara a perder, para que no entrara en corrosión. Si me estás siguiendo, la sal es de suma importancia. Dice la palabra de Dios entonces que la iglesia, el cristiano, es la sal de la tierra. Pero si esa sal perdiera su sabor, si esa sal dejara de servir, si esa sal no cometiere lo que Dios le ha dado, dice, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, la iglesia le da sabor a este mundo. ¿Sí me están siguiendo? Amén. La iglesia le da sabor a esta comunidad. La iglesia es la luz de esta comunidad. La iglesia es lo que le da sabor a esta comunidad que está hundida en el pecado y en la maldad. Si la sal no cumple su acometido, entonces, hermanos, dice la Biblia, no sirve para nada. Si usted como cristiano no está cumpliendo su función de darle sabor a este mundo, dice la Biblia que tu cristianismo no sirve para nada. ¿Sí me estás siguiendo? Bueno. No sirve para nada porque otros no le están conociendo a través de ti, porque otros no le están conociendo a través de tu vida. Por eso, hermanos, la iglesia tiene la gran responsabilidad de darle sabor a este mundo. Hay países en el mundo entero donde no hay iglesias bautistas, donde no hay iglesias plantadas. Y escúcheme bien, la bendición para esos países es mandar misioneros que planten iglesias, porque la iglesia es la sal de la tierra. ¿Sí me estás siguiendo? Amén. Amén. No tan solo es la sal de la tierra. Dice ahí en el versículo 14, dice Cristo,
Lea conmigo el 14. Dice la Biblia hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte, que dice, no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Porque de noche se ve la luz, ¿verdad que sí? Está en lo alto y todo el mundo la puede ver. Dice que tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿verdad? El almud era una medida, ¿verdad? Como cuando vas a comprar tu masa, ¿verdad? Con las maceras y te dan tu medida de masa, ¿verdad? Con una charolita, ¿verdad? Así era más o menos el almud. Y dice la palabra de Dios, nadie enciende una luz y la pone debajo del almud. Dice, sino que la pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Escúchame bien, hermanos, la iglesia es la luz que este mundo necesita. ¿Sí me está siguiendo? La iglesia es la luz que este mundo necesita. La iglesia es la luz que esta colonia necesita. La iglesia es la luz que el pecador necesita para conocer a Cristo. Debemos alumbrar, debemos brillar. Lleva la luz a un mundo perdido. Lleva la luz a un mundo que vive en tinieblas, a un mundo que vive en oscuridad, en pecado, a un mundo que vive en un desastre total. Escúchame, el mundo necesita la luz de Cristo y nosotros tenemos esa luz. Amén. Y podemos enviarle esa luz a través de la obra misionera. Nosotros podemos enviarle esa sal, podemos enviarle esa luz a través de la obra misionera. Mientras predicamos aquí en nuestro entorno, podemos dar la luz. La palabra de Dios dice también que la iglesia es la casa o la familia de Dios. Mire por favor allá en Efesios. Efesios, capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? Desde el versículo 11 dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué, hermanos? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice claramente la palabra de Dios que ahora somos miembros de la familia de ¿quién, hermanos? De Dios. La iglesia, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Y como somos miembros de la familia de Dios, hermanos, es nuestra responsabilidad, hermanos, que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, podamos llevar el mensaje de salvación
Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que la iglesia es la familia de Dios. Y escúcheme bien, hermanos, nosotros debemos alcanzar a otros, añadirlos a la familia de Dios. Si me está siguiendo, debemos hacer que la familia de Dios pueda crecer más, pueda expandirse más. Por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un mundo perdido que son hijos de Satanás hasta que reciben a Cristo. Y nosotros fuimos comisionados para que ellos entren a la familia de Dios, que ellos entren a conocer a Cristo. Mira qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, vaya conmigo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 17. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? ¿Qué dice? Al Evangelio de Dios. ¿Te imaginas cuál será el fin de aquellos que no conocieron el Evangelio de Dios? Tú que has conocido la palabra de Dios, sabes que el fin para ellos será un lago de fuego ardiendo. ¿Sí me estás siguiendo? Bien. Un lugar de tormentos. Como dice la palabra de Dios, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros. ¿Sí me estás siguiendo? Y dice la Biblia, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20. Dice, y dice que, vamos a ir allá por favor, para no decirlo un poco mal. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y miren lo que dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escúchame bien, hermano, la gente que irá al lago de fuego, dice la Biblia que serán atormentados día y noche sin descanso. Si me estás siguiendo, un tormento continuo. Van a quedar locos gritando auxilio, pidiendo ayuda. Y escúchame bien, hermanos, en ese lugar del infierno irán para siempre si ellos no pertenecen a la familia de Dios. Amén. Es por eso que la iglesia tiene esa responsabilidad. Y también la palabra de Dios nos dice allá en Primera de Timoteo, vaya conmigo. Primera de Timoteo, no solamente la iglesia es la sal de la tierra, no solo la iglesia es la luz del mundo, no solo la iglesia es la familia de Dios, también la palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿ya están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué, hermanos. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Cristo. Jesucristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La palabra de Dios dice que la iglesia viene a ser columna y baluarte de esa verdad. La iglesia debe proclamar esa verdad. La iglesia debe proclamar la verdad que solo en Cristo y nada más en Él hay perdón de pecados y salvación. El problema es que la iglesia hoy en día no está examinando las múltiples
responsabilidades que Cristo nos dio como iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Y si usted se da cuenta, todos se encaminan en una sola cosa: la predicación del Evangelio. Amén. Proclamar las buenas nuevas, no solamente donde estamos, sino donde no podemos llegar. También la palabra de Dios dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Vaya conmigo allá en 2 de Corintios. 2 a los Corintios, capítulo 5. 2 a los Corintios, capítulo 5. Si usted está esta noche aquí y usted cree que usted está exento de esta responsabilidad, está equivocado. Si usted es parte de la iglesia, si usted ha sido salvo y bautizado y es parte de la iglesia, Dios le hace responsable de la gran comisión. ¿Sí me está haciendo? No es responsabilidad de nadie más que de nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Amén. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, miren lo que dice la Biblia, y nos encargó, que dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Es clara nuestra responsabilidad. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Es claro que la iglesia tiene una responsabilidad con el mundo perdido. Usted no puede darse por desentendido. Usted no puede hacer como que la Virgen le habla, ¿verdad? Usted no puede hacer como que esto no es para mí. Usted no podría decir, esto es para alguien más. Esto es para el pastor y su familia. Esto no es para mí. Esto es para usted, si usted es parte de la iglesia. Porque la Biblia dice ahí claramente, dice la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, que dice, rogase por medio de nosotros. Escúcheme bien, hermano, véanme aquí. Jesucristo es el Evangelio, amén. Amén. Pero Él no predica el Evangelio. Ese trabajo se lo dejó a usted y a mí. Amén. Él nos encargó a nosotros. Él nos confió el Evangelio. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Él nos confió que nosotros lo proclamaríamos hasta lo último de la tierra. Amén. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con este trabajo? ¿Qué hemos hecho con esta gran responsabilidad? Pensamos que solo es para mí. Y hemos callado esta gran verdad. Y escúcheme bien, hermanos, como somos responsables, Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Dios nos va a pedir cuentas, porque dice la palabra de Dios que Él nos encargó, nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué importante es, hermanos. La palabra de Dios dice, capítulo 6, versículo 1, así pues nosotros como colaboradores suyos. Quiere decir que en esta obra de evangelizadora del mundo somos colaboradores con quién, hermanos? Con Dios. Amén. Que ya hizo su parte. La parte más importante, morir en la cruz y pagar el precio del pecado. Lo más sencillo le toca a usted y a mí, que es obedecer para llevar el mensaje de salvación, que es predicar el Evangelio. Y aparte de predicarlo, mandar nuestras ofrendas para que otros puedan conocer a Jesús. El propósito principal de Dios
es reconciliar al hombre con él mismo. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Si usted lee toda la Biblia, desde Adán y Eva, desde el huerto de Edén, desde que el hombre pecó en ese lugar, en todas las páginas de las Escrituras, vamos a ver al Dios eterno tratando de reconciliar al hombre con él mismo. Amén. Qué maravilloso amor, amén, hermano. Amén. Pero Él nos dio a nosotros ese trabajo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. A toda la humanidad, Él quiere reconciliar con Él. La iglesia desempeña un papel importante en este valioso esfuerzo. Dios le ha encargado que predique para que la gente se reconcilie con Él. Pero también Dios quiere que el Evangelio no solamente se quede aquí entre nosotros, sino que pueda correr desde aquí, desde San Antonio Sluch, hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la obra misionera. A través de alcanzar lo que podemos alcanzar con nuestros pasos. ¿Sí me está siguiendo? Hasta donde llegan nuestros pasos. Y donde ya no llegan nuestros pasos, pueden llegar nuestros pesos. Amén. Amén. Y por eso somos responsables ante un mundo que se pierde sin Cristo. La iglesia ha dejado de cumplir su función, de ser la sal, de ser la luz, de ser la familia de Dios, de reconciliar al mundo con su Creador. Estamos tan indiferentes, tan apáticos, cruzados de manos pensando, esto no es para mí, esto es para alguien más, esto es para los misioneros, esto es para los pastores. No, esto es para cada miembro de la iglesia. Amén. Porque Dios nos dejó ese trabajo y no te excluye de esa responsabilidad. Y Dios nos pedirá cuentas de ese ministerio que Él nos dio, el ministerio de la reconciliación. No seamos negligentes a lo que Dios nos ha dado. No seamos negligentes a lo que Dios nos ha dado. No lo mires como una simple responsabilidad, aunque es una responsabilidad, pero velo como un privilegio de ser colaborador del Dios eterno. ¿Sí me estás siguiendo? Amén. ¿Cómo te sentirías si el empresario más grande de Mérida, Yucatán, viniera y te dijera, a ti que eres un don nadie, te dijera, mira, quiero que seas mi colaborador? Te voy a pagar, y de lo que te voy a pagar, tú vas a invertir una parte y vamos a ser socios. Vas a tener fruto. ¿Ah? ¿Cómo estarías? Pegando de saltos, ¿verdad? Imagínate, el Dios eterno, el que hizo este universo, el dueño del oro y la plata. Él te dice, sentémonos a hacer negocios. ¿Sentémonos a hacer qué? Negocios. Acuérdate que Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y Él dice, siéntate y vamos a hacer negocios. Y yo te voy a bendecir. Y va a haber fruto que abunde en tu cuenta. Amén. Si no lo quieres entender como un privilegio, quiero que entiendas esta noche que es una responsabilidad. Amén. Y no vas a escapar de darle cuentas a Dios por esa responsabilidad. Amén. Que Dios nos ayude a cumplir lo que Él nos ha encomendado. Padre, gracias porque es bueno. Gracias por amarnos. Gracias por darnos el privilegio de participar en esta gran obra que son las almas perdidas. Tu corazón, lo que amas. Ayúdanos a tomar esa responsabilidad y poder hacerlo con toda la pasión de nuestro corazón. ¿Quién levantaría su mano esta noche diciendo, por mucho tiempo yo he tomado en poco esa responsabilidad, pero de aquí en adelante voy a hacer todo lo que está de mi parte para que mis pasos no dejen de alcanzar las almas y mis pesos tampoco? Levanta tu mano, quiero orar por ti, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más levantaría su mano comprometiéndose con Dios, diciendo, Señor, vamos a llevar nuestros pasos
pero también nuestros pesos hasta lo último de la tierra. Alguien más levantaría su mano diciendo, yo quiero comprometerme. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Recuerda que no es la cantidad, es el corazón. Acuérdate de la viuda. Los ricos echaron grandes cantidades de dinero y estaban los discípulos impresionados por esas grandes cantidades. Pero Cristo miró, lo que llamó la atención de Jesús no fueron los ricos, sino una viuda que echó 2 blancas. Y dijo, ciertamente ella dio más que todos estos, porque ella dio todo su sustento. Que Dios nos ayude en esta labor de alcanzar al mundo con el Evangelio. Mientras el piano toca un himno de invitación, si usted quiere tomar unos segundos allá en su lugar y hacer un altar y decirle, Señor, ya no voy a ser más indolente ante esta situación que usted nos ha encomendado. Por muchos años hemos estado tan fríos, tan apáticos, tan indiferentes a tu corazón, a lo que tú más amas. Pero ahora con tu favor vamos a tratar de que nuestros pasos no dejen de alcanzar cada rincón del lugar donde usted nos ha puesto. No vamos a dejar que nuestros pasos dejen de caminar estas calles que todavía necesitan a Cristo. Pero también no vamos a dejar que nuestros pesos que usted nos provea dejen de llegar a cada rincón del mundo donde hace falta un misionero. Ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad que como iglesia tenemos y que nada nos justificará el día que estemos en tu presencia. Ayúdanos, por favor. Padre, gracias porque eres bueno. Bendice el corazón de tu iglesia. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. La verdad que necesitamos tener más en serio las cosas de Dios, ¿no? Podemos seguir visitando y qué bendición es que Dios pueda salvar las almas. Él tiene poder para hacerlo. Amén. Nosotros tenemos la disponibilidad de hacerlo. Pero no solamente hablarles, pero también participar más allá, hasta el último de la tierra. Así como lo dice allá, mira nomás, hasta el último de la tierra. Amén. Ese es el mandato de Dios, dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Tú que me ves, que has escuchado el mensaje, piensa, ¿cuánto Dios quiere que yo dé? ¿Cuánto Dios? No a la iglesia, no al pastor. Yo cuánto quisiera que tuvieras. Vienen ceros en mi mente, ¿verdad? Pero no soy yo, hermanos, es Dios. Amén. Es la obra de Dios. Amén. Porque todo lo que puedes dar, si no es de acuerdo con la voluntad de Dios, no es bendición, no es bendición. Pero cuando tú lo das para la obra de Dios, para el trabajo de Dios, para la finalidad con que Dios dio a su Hijo en la cruz del Calvario, es el corazón de Dios. Y Dios lo mira de esa manera. Y Dios dice que la matemática de Dios no es la misma matemática del hombre. Amén. No es lo mismo. Dios dice, aquí está esta viuda, dio todo. Y solamente Dios lo blanca en comparación con los demás. Solamente 2 moneditas. Entonces, vamos a tomar ese tiempo y oramos a Dios, pedimos al Señor. El domingo vamos a levantar una promesa. Vamos a levantar una promesa. Tú y Dios, dile al Señor, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? ¿Cuánto quieres que yo dé? Y entonces lo vas a poner allí, lo vas a escribir y es un compromiso con Dios. Es que yo puedo dar $1, pues pon $1, tú y Dios. Yo puedo dar $10, pon ahí $10. Tú lo pones, tú y Dios. Pero es que voy a dar muy poquito. Tú y Dios, puedo repetir, tú y Dios. Es Dios.
cuando Dios da, cuando Dios te lo da, porque es Dios que te lo da. Amén. No es que tú voy a ser sabio, voy a ser sagaz para tenerlo y poder dar y apantallar a más. Tú no apantallas a nadie. Amén. Es Dios que te lo da Amén. para poder ser de bendición. ¿Sí? Amén. Entonces, dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador. Bien, entonces, vamos a... No estaba predicando, ¿verdad? Solamente estaba comentando, pero es parte, ¿verdad? Entonces, no olvidemos el día de mañana, a las 11 de la mañana, aquí vamos a estar a las 10:30, a las 11 vamos a salir, vamos a tomar ese tiempo de ganar almas. Entonces, para que podamos testificar y si alguien podamos traer aquí también para que escuchen el mensaje de salvación, ¿verdad? Amén. Pero estamos en una conferencia misionera, pues entonces vamos a hacer obra misionera. Amén, amén. No así como dijeron algunos, es que hermano, no nos lleve tan lejos porque no aguantamos el calor, ¿verdad? Porque nos quemamos. No, como que será. Entonces, la obra misionera así es, ¿verdad? Amén. Un grupo misionero así es, hermano. Amén. Sí, hablar de Cristo y tal vez si tú te toca al lado, pues al lado, pero si te toca más allá, ay, ¿por qué voy a ir hasta allá? Pues obedece al Espíritu Santo. Amén, amén. No va a orar, ¿verdad? Qué bendición, después estamos ganando almas, hermano. Yo realmente después fui a un lado, fui al otro lado, ¿no? Y al final fue un muchacho que aceptó a Cristo. Amén. Uno. Y no siempre, ¿verdad? Pero uno. Hay uno más, hay uno más, hay Amén. uno más, hay uno más. Y Dios va a bendecir, ¿verdad? Entonces, oremos al Señor, hermanos, para que el día de mañana a las 7 están invitados, ¿verdad? No se queden en casa, no se queden en casa. Si usted lo mira por el Face, pues, y usted dice, ay, yo como hubiera que estaba allá, pero la lluvia, no le eche la culpa a la lluvia. Entonces, no le pongas el impermeable y vengas. ¿Por qué? Amén. Porque tal vez usted se va al trabajo con el impermeable, se va a la Así es. escuela con el impermeable. Así es, así es. Pero para de las cosas de Dios, y si me enfermo, ¿verdad? Bueno, Dios será tu padre si se enferma, Dios le va a levantar, Él es el gran médico, por excelencia. Entonces, qué bendición. Entonces, no olviden, mañana a las 7 de la noche estaremos aquí para escuchar la predicación, para ser retados una vez más, ¿verdad? Y cada mensaje, hermano, nunca habíamos hecho, hermano, la conferencia misionera. Es nuestra primera conferencia misionera. Amén. No estamos inventando algo nuevo, no estamos inventando nada nuevo. Sabemos que eso funciona, sabemos que es el corazón de Dios Amén. y queremos ser participantes de él. Amén. Entonces, vamos a tomar esto con seriedad, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar el himno 498, Canten del amor de Cristo, y luego vamos a terminar 498. Canten del amor de Cristo. Dice, canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Puesto de pie, cantamos la segunda estrofa. Dice, la victoria es segura a la hueste del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz
Y luego a las 7 de la noche. Puesto de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar tu palabra. Ahora, Señor, ya fuimos alimentados. Ahora podemos tomar esas decisiones y poder ser mejores cristianos, Señor, obedientes a tu palabra, que nos comiendo en nuestros hogares y te darnos cada día de nuestro. Prepara siempre nuestro corazón, Señor, para vivir tu palabra y tomar una decisión para ti. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Señor, bendiga.